Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amaya Brooks, de 17 años, era una adolescente negra de piel de ébano, rostro delgado enmarcado por un cabello muy rizado que solía llevar recogido, y una mirada profunda, apacible pero inteligente. Poseía un aura extraña que imponía silencio a su alrededor sin esfuerzo, como si su calma fuera una forma de resistencia silenciosa al tumulto del mundo. Desde pequeña, había aprendido una verdad brutal: ser negra, pobre y huérfana significaba existir al margen de la mirada ajena. Nunca se le había concedido el lujo de ser simplemente una niña. Había presenciado demasiado pronto la violencia de las rupturas, la muerte de sus padres en un accidente de coche, la indiferencia de los servicios sociales, los hogares temporales donde compartía habitación con otros niños perdidos, las miradas de lástima mezcladas con miedo. Y, sobre todo, esa sensación constante de ser una invitada tolerada en una sociedad que no la comprendía ni se esforzaba por comprenderla. A los 12 años, pasaba las tardes en las bibliotecas públicas de Charleston, simplemente para escapar del bullicio de los albergues. Allí encontró refugio entre los estantes polvorientos, aprendiendo lo que la escuela no le enseñaba: antiguas estrategias de guerra, filosofía oriental, psicología humana, economía. Leía para comprender el mundo, no para pertenecer a él, sino para no estar ya a merced de los demás. Fue allí donde un día, un anciano lo observó discretamente durante varios minutos. Harold Whitmore, un multimillonario envejecido y excéntrico con reputación de misántropo solitario, había llegado a la biblioteca por un capricho nostálgico. Le sorprendió ver a esta joven harapienta leyendo atentamente El arte de la guerra por Sun Tzu. Intrigado, se acerca a ella sin contemplaciones. ¿Entiendes lo que lees? Sí. Mejor que lo que me dan de comer, respondió ella sin levantar la vista. Soltó una carcajada, un poco oxidada por la edad. Este fue el comienzo de un intercambio ininterrumpido que duró más de 3 horas. Hablaron de estrategia, soledad, inteligencia social e incluso justicia. Amaya lo enfrentó sin arrogancia, con una lucidez que lo inquietó. No intentaba seducirlo, impresionarlo ni convencerlo de nada. Ella era, simplemente, y eso fue lo que le impactó. Esta chica no pedía nada, pero lo merecía todo. Conmovido por este encuentro improbable, Harold comenzó a tomar medidas discretamente. Tras investigar la situación, llamó a sus abogados, y con la aprobación de un juez, obtuvo la custodia legal. Esta decisión causó un escándalo en ciertos círculos de la ciudad, donde corrieron rumores sobre este excéntrico anciano blanco que adoptó a una niña negra sin familia. Pero Harold nunca había sido de los que prestaban atención a los chismes. Instaló a Amaya en un ala del mansión Whitmore, un majestuoso edificio neoclásico rodeado de jardines geométricos, fuentes murmurantes y una biblioteca privada con más de 10.000 libros raros. Esta mansión, ubicada lejos de la ciudad, se convirtió en el escenario de la segunda vida de Amaya. Fue entonces cuando todo cambió. Cada mañana, recibía una educación a su medida: matemáticas avanzadas, historia de las civilizaciones, retórica, lenguas antiguas, administración de empresas, ética empresarial. Harold le dedicaba tiempo como un maestro educa a un heredero. No la trataba como a una niña a la que salvar, sino como a una mente que agudizar. Le enseñó a jugar al ajedrez, a leer contratos, a detectar la manipulación tras las sonrisas. Nunca la llamaba hija, ni ella a él abuelo, pero entre ellos se había forjado una extraña complicidad, una de profundos silencios, miradas cómplices y largas conversaciones junto al fuego. Le enseñó una lección sobre todo. En este mundo, nunca te darán tu lugar. Así que sé alguien a quien nadie pueda ignorar. Durante estos 5 años, Amaya creció en fuerza y gracia. Aprendió la elegancia discreta, no de refinamiento, sino de actitud, de inteligencia serena, de paciencia. Comprendió que el verdadero poder nunca es ruidoso. Es seguro de sí mismo, incluso en silencio. Pero cuando Harold murió repentinamente a los 82 años de un ataque cardíaco mientras dormía, fue como si la propia mansión contuviera la respiración. Y de repente, todos aquellos que la habían ignorado hasta entonces, los parientes Whitmore, los viejos socios, los periodistas de sociedad, recordé a esta extraña y silenciosa chica negra, que vivía en el ala este de la mansión. No sabían nada de ella, pero sabían lo que ella decía, ahora representado: una amenaza.
La vasta sala de estar de Whitmore Manor, con sus paredes cubiertas de carpintería tallada y retratos ancestrales, parecía resonar con el peso de generaciones. Los muebles antiguos, sillones Luis XVI, alfombras persas, candelabros de cristal, añadían a la atmósfera un aroma gélido de prestigio anticuado y frialdad calculada. Pero hoy, se impregnaba de un aroma completamente diferente: codicia. Desde tempranas horas de la mañana, los miembros más oportunistas de la familia Whitmore se había apoderado del lugar. Algunos no se habían molestado en venir al funeral el día anterior, pero todos estaban allí para la lectura del testamento. Su actitud delataba su verdadero interés. No habían venido a lamentar la pérdida de un tío anciano, sino a reclamar su parte de su imperio. Había, en el centro de esta mascarada mundana, Samantha Whitmore llevaba un estricto traje negro, demasiado lujoso para ser sincero, acompañado de unas gafas de sol enormes que no se había quitado por dentro. Es presentadora de televisión convertida en influencer, lucía un rostro congelado por la cirugía plástica y una expresión de cruel superioridad. No estaba allí para fingir, en su mente todo esto era legítimamente suyo. «Si hay justicia en este mundo, me voy de aquí con las llaves de la finca», le susurró a su prima al entrar. A su lado, Robert Whitmore, su hermano menor, con traje a medida y mirada acerada, tecleaba distraídamente en su teléfono de última generación. Emprendedor autoproclamado, había fracasado en 4 startups consecutivas, pero mantenía la imagen de un magnate en ciernes. Siempre había despreciado a Harold, a quien consideraba un viejo anticuado, pero hoy se había puesto un Rolex y una corbata oscura, solo para interpretar el papel de sobrino afectado. No muy lejos de allí, Cynthia Reynolds, la prima política, fumaba su cigarrillo electrónico junto a la ventana. Casada con un senador del sur conservador, se conformaba con escrutar a los demás con la mirada fría de quienes creen que el poder político vale más que la sangre. Su presencia no era emotiva, había venido para vigilar lo que se le escapara. Era una reunión de pretendientes silenciosamente depredadores, cada uno ya imaginando qué hacer con la mansión, el negocio, los viejos cuadros. Se hablaban con sonrisas maliciosas, intercambiando cumplidos mientras esperaban lo que creían una simple formalidad. Pero cuando la puerta se abrió lentamente y entró Amaya, la temperatura ambiente pareció bajar 1 grado. Vestido con un vestido negro sencillo sin joyas ni tacones, con el cabello cuidadosamente recogido en un moño apretado, contrastaba marcadamente con la ostentación de las demás. En sus manos sostenía una pequeña libreta de cuero marrón desgastada, de esas que se encuentran en las librerías antiguas. Se movía despacio, sin vergüenza, sin prisa. Pero lo que más me impactó fue el pesado silencio que cayó al entrar él, rápidamente interrumpido por susurros mal disimulados. «No entiendo por qué está aquí. Ni siquiera es familia. Es la pequeña protegida de Harold, ¿verdad? ¿Una huérfana? ¿Una criada? Un error, si quieres saber mi opinión». Amaya los escuchó, ella los escuchó a todos, pero su rostro permaneció impasible. No era la primera vez que adultos blancos intentaban reducirla a una falta de legitimidad. Sabía lo que significaban esas miradas: incredulidad, hostilidad, miedo a perder ante un intruso. Se acercó tranquilamente a la gran mesa en el centro de la habitación y tomó asiento, lejos en una silla ligeramente apartada de las demás. Nadie lo invitó a acercarse, ella no lo necesitaba. Su mirada no contenía ni miedo, ni ira, ni siquiera tristeza, simplemente se agotó la paciencia, el de quienes han esperado demasiado, han sufrido demasiado, han observado demasiado. Sabía que no necesitaba gritar ni justificarse, el tiempo hablaría por ella. A las 10 en punto, como si obedeciera a un reloj invisible, la pesada puerta de madera de la sala se abrió. Un silencio instintivo invadió la habitación, como si todos sintieran que el momento tan esperado, o temido, finalmente había llegado. Maestro Jonathan Griffin, notario de la familia durante más de 2 décadas, entró. Un hombre de mediana estatura pero de porte imponente, vestía un traje negro de corte impecable, una camisa gris impecable y una corbata sobria. En su brazo, un maletín de cuero negro, cuyos cierres brillaban bajo la luz dorada del candelabro de cristal. Saludó brevemente, sin sonreír. «Hola a todos». Sin esperar respuesta, se acercó a la chimenea apagada, donde colocó su maletín sobre una mesa baja con calculada lentitud. Cada gesto parecía ritualizado, como si honrara el peso solemne de lo que estaba a punto de revelarse. Abrió el maletín, sacó un documento grueso y sellado, lo colocó frente a él y se puso las gafas con gravedad.
Dejó que su mirada se deslizara por la asamblea, rostros tensos y ansiosos, disfrazados de cortés indignación. Amaya, silenciosa en un sillón un poco más atrás, mantenía las manos cruzadas sobre las rodillas. No se movió. Escuchaba con atención absoluta, sin parpadear. El maestro Griffin se aclaró la garganta. Su voz, al alzarse, era firme, clara y sin ninguna emoción aparente. Leeré el testamento del señor Harold Whitmore, escrito y registrado en presencia de 2 testigos y legalmente validado según las leyes del Estado. Un escalofrío invisible recorrió la sala. Un silencio tenso se cernió sobre el grupo, como una jaula. Griffin comenzó a leer. Yo, Harold Benjamin Whitmore, en pleno uso de mis facultades mentales, hago este testamento con mi propia mano, deseando transmitir mis bienes según mi conciencia y no según expectativas. Hizo una pausa. Los ojos de Samantha ya se habían entrecerrado con sospecha. A mi sobrina, Samantha Whitmore, cuya elegancia es igual a su egoísmo, y que a menudo me ha pedido cuánto vale el dominio, pero nunca más cómo estás, Lego. Él levantó la mirada, lentamente, casi con un dejo de placer reprimido. Mi colección personal de espejos. Que siga admirando lo que más aprecia, sí misma. Un jadeo recorrió la sala. Samantha se quedó allí, con los labios entreabiertos. Su tez, bajo la base demasiado clara, se tornó gris. Intentó reír, una risa seca y nerviosa. ¿Qué es esta tontería? Pero nadie respondió. Y menos aún el maestro Griffin, quien inmediatamente continuó. A mi sobrino Robert Whitmore, cuya ambición solo es comparable a su disimulo, y quien intentó venderme acciones de mi propia empresa, sobrevaloradas y disfrazadas para su beneficio personal, le lego. Sacó un pequeño sobre del maletín, marcado con una nota en tinta negra. Este pliegue que contiene solo una cosa, la palabra, ética, que finalmente descubra aquello de lo que siempre ha huido. Una risa ahogada se escapó de un rincón de la habitación, probablemente del personal doméstico que lo había visto todo, oído todo, sin haber podido hablar jamás. Robert, lívido, apretó los puños sobre las rodillas, con los nudillos blancos. Su mirada se posó en Griffin y luego se deslizó hacia Amaya. Él entendió, algo inesperado estaba sucediendo. Entonces, maestro Grifo hizo una pausa. Pero este no era un silencio cualquiera. Era uno de esos silencios que parecen extenderse por el aire como una cuerda tensada hasta romperse. Se quitó lentamente las gafas, las colocó en el reverso de la carpeta de cuero y luego miró a la reunión. Su mirada se posó en cada uno por un momento, Samantha, Robert, Cynthia, antes de finalmente fijarse en Amaya, todavía inmóvil, erguida, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su voz, cuando volvió a elevarse, era más lenta, casi solemne. Y a Amaya Brooks. Un ligero movimiento recorrió la sala. Cabezas giradas, cejas fruncidas, mandíbulas apretadas. Que nunca alzó la voz, pero cuya cada palabra contaba, que compartió mis lecturas, mis silencios y mis dudas, que me acompañó hasta mi último aliento sin esperar jamás una recompensa, sin traicionar jamás su naturaleza ni reivindicar su lugar. Hizo otra pausa y luego su voz se hizo más profunda. Legó toda mi riqueza, incluidos todos mis activos, la participación mayoritaria en Whitmore Industries, la mansión familiar, sus obras de arte y colecciones privadas, así como mis propiedades en París, Roma, Seúl y Buenos Aires. La última palabra cayó en la habitación como una piedra en un pozo sin fondo. Un silencio espeso y brutal. Se habría oído caer un alfiler sobre la alfombra persa. Los rostros congelados eran ahora máscaras agrietadas. Los cuellos se estiraban hacia el notario, o hacia Amaya, que seguía inmóvil. Miraba con calma a un punto abstracto al fondo de la sala, lejos del tumulto humano. Era como si se hubiera desprendido de la escena, como una actriz cansada del teatro de las vanidades. Entonces, la previsible explosión se produjo. «Esto es una broma». Samantha se levantó de un salto, lanzando su silla contra el suelo pulido. Su voz aguda cortó el aire. ¿Una niña de la nada? Una huérfana, negro es esa, la heredera del imperio Whitmore. No tiene, sin derechos, ella no tiene, ni siquiera el nombre. Su voz temblaba de furia, pero también, en verdad, de pánico. Miró a su alrededor, esperando que alguien la apoyara, que recuperara el sentido común, que esta pesadilla social terminara.
Pero nadie dijo nada. Incluso Robert bajó la mirada, pálido. Cynthia se frotó las sienes, como si estuviera luchando contra una migraña repentina. Griffin, él ni siquiera parpadeó. Este testamento fue redactado con toda lucidez, firmado ante testigos, registrado, notariado y validado por las autoridades legales. Es irrevocable. Enfatizó la palabra, como si fuera un cuchillo de carnicero. Refleja la voluntad plena, completa y lúcida del difunto señor Whitmore. Samantha se tambaleó hacia adelante, como si la fuerza de la ley acabara de abofetearla en la cara. Esto es una traición, una humillación. Esto no es lo que la familia hubiera querido. El maestro Griffin la miró lentamente, frío y afilado como un bisturí. Tal vez porque Tew con acento no era su familia. La frase quedó suspendida en el aire. Un murmullo silencioso se extendió. Un suspiro de alivio incluso llegó de un mayordomo en las sombras del pasillo. Y en medio de todo esto Amaya permaneció inmóvil. Ni una palabra. Ni una sonrisa. Ni una lágrima. Sus ojos, oscuros y enormes, miraban fijamente un espacio imaginario, quizás un recuerdo, quizás un rostro desaparecido, pero ciertamente no la habitación llena de hipocresía y de ira que la rodeaba. Su silencio no era sumisión. Fue una victoria silenciosa. La victoria de aquella que había sido ignorada, despreciada, minimizada y que, sin alzar la voz, acababa de recibir todo. No solo dinero, no solo propiedades. Más reconocimiento, legitimidad, poder. Y lo más desgarrador para quienes lo rodean, es que, ella nunca había necesitado que existiera. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron un verdadero terremoto mediático. Los principales titulares de prensa, desde los tabloides hasta las revistas económicas, se aferraron a él con entusiasmo. La misteriosa heredera negra de un imperio blanco. Amaya Brooks, de huérfana a multimillonaria. El golpe final de Harold Whitmore, una fortuna dejada a un extraño. Silenciosa, invisible, hasta que el mundo se ve obligado a mirarla. Las cadenas de noticias compitieron por obtener imágenes de archivo del día del funeral, en las que Amaya, vestida de negro y con la cabeza gacha, caminaba detrás del ataúd de Harold. El contraste entre su discreta postura y la extravagancia de los Whitmore oficiales era tan fascinante como inquietante. Algunos comentaristas la describieron como manipuladora, otros como una figura de ruptura social. Los usuarios de Internet rápidamente tomaron posición. En las redes sociales los hashtags explotaron. #justicia para Amaya, #no hay error, #Whitmore revolución. Durante este tiempo Samantha Whitmore, humillado y furioso, intentó luchar en la única escala que entendía, pública. Contrató a un ejército de abogados para impugnar el testamento, alegando que su tío había sido influenciado por una presencia psicológica dominante, una frase clave para evitar decir lo que realmente pensaba, que una joven negra no podía ser la heredera legítima de un imperio construido por un hombre blanco. Ella dio entrevistas en programas de entrevistas matutinos, jugando la carta de la sobrina traicionada y amorosa, evocando dulces recuerdos de la infancia de Harold, a pesar de que no lo había visto en años. Creo que lo manipularon. No quiero decir quién lo manipuló, pero te dejo que lo adivines. Pero muy rápidamente, la situación cambió. Por cada declaración insinuante de Samantha, surgía un vídeo, una foto o un testimonio que la contradecía. Un sirviente de la mansión, entrevistado anónimamente, dijo: ¿Samantha? Solo ha venido 2 veces en 10 años. La primera fue para pedir un adelanto de su herencia. La segunda fue para organizar una sesión de fotos para Instagram frente a la mansión. Los internautas enloquecieron. Los montajes satíricos se multiplicaron. La cara congelada de Samantha se convirtió en un meme. Fue objeto de burlas, ridiculización, finalmente, olvido. Durante este tiempo Amaya Brooks, ella, rechazó cualquier entrevista. Ni una aparición pública, ni una declaración. Solo un breve comunicado de la oficina del señor Griffin, confirmando que la herencia se había transferido conforme a la ley. Y en medio de esta tormenta mediática, su silencio se convirtió en una estrategia, un símbolo de elegancia y maestría. Mientras las cámaras la buscaban, ella estaba trabajando. Solicitó una reunión confidencial con los directores de Whitmore Industries en la torre central del distrito financiero de Charleston. La mayoría esperaba una venta rápida,
una transferencia de activos a un banco suizo o, al menos, una adquisición por parte de una empresa externa. Pero Amaya los sorprendió. Sentada sola frente a 10 hombres de traje, abrió un cuaderno de cuero, el mismo que había estado sosteniendo el día en que se leyó el testamento, y les habló con calma. Mi tutor me enseñó que un imperio construido sin conciencia se derrumba tarde o temprano. No estoy aquí para malgastar lo que dejó, ni para comprarme un yate. Estoy aquí para poner esta casa de nuevo en pie. A mi manera. Ella mantuvo su mirada fija en ellos. Mi lema será, integridad. Quienes quieran continuar en la opacidad son libres de irse ahora. 4 miembros del comité ejecutivo dimitieron en una semana. Nombró a nuevas figuras jóvenes y competentes de diversos orígenes. Ordenó una auditoría completa de las actividades offshore. Cortó vínculos con algunos socios cuestionables. Pero Amaya no se detuvo ahí. Regresó a la mansión, ahora vacía de sus antiguos buitres, y se transformó el ala oeste, anteriormente cerrado al público, en un centro educativo para jóvenes huérfanos. Había salas de lectura, estudios digitales, un jardín sensorial y tutores residentes. El lugar no era una escuela, sino un espacio para reconectar con uno mismo, una segunda oportunidad. Luego anunció la creación de la beca Whitmore para el despertar, reservado para estudiantes afroamericanos que deseen formarse en los campos del derecho, la medicina, la ingeniería o las artes. Finalmente, en una declaración sobria, lanzó la Fundación Harold y Amaya, un proyecto internacional para acceso equitativo al conocimiento. Trabaja en barrios desfavorecidos de Estados Unidos, pero también en Haití, Senegal e India. Se negó a revelar su nombre. Nada de lo que soy hoy existe sin lo que él me transmitió. Los críticos esperaban el paso en falso. Nunca llegó. Era tranquila. Visionaria. Silenciosa. Y formidablemente estructurada. Amaya Brooks, la huérfana invisible, no había simplemente heredado un imperio. Ella lo había transformado. Y por primera vez, en las torres de acero de Charleston, el poder tenía el rostro de una joven negra, silenciosa y recta, que nunca había pedido su lugar, sino que lo había conquistado sin decir palabra. Un año después. El gran salón del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York brillaba con fuerza. Los candelabros centelleantes se reflejaban en espejos antiguos, piezas doradas, cuencos de cristal y vestidos de alta costura que lucían invitados de todo el mundo. Era la noche anual de la Fundación para la Educación Inclusiva, y entre los mecenas, filántropos, políticos, científicos, artistas y empresarios reunidos esa noche, un nombre resonó más fuerte que todos los demás. Amaya Brooks. Al aparecer en lo alto de las escaleras que conducían al escenario central, un murmullo recorrió al público. Todas las miradas se dirigieron a esta joven de apenas 18 años. Exudaba una gracia tranquila, casi sobrenatural. Ella llevaba un vestido de marfil largo, suelto, con una elegancia sin artificios. Su cabello estaba trenzado en una corona, recogido con cuidado y sobriedad, salpicado de pequeñas cuentas de perla, como un discreto recordatorio de sus orígenes y su ascenso. Nada de joyas ostentosas ni maquillaje estridente. Su único lujo era su presencia. Al llegar al escenario, los focos se centraron en ella. Los aplausos, al principio corteses, se hicieron más fuertes. No porque buscara admiración, sino porque lo impuso sin exigirlo. Se le otorgó un trofeo de cristal, tallado en forma de libro abierto. Un símbolo cuidadosamente elegido, premio honorario por su destacada contribución a la educación equitativa y la justicia social. Ella asintió en señal de agradecimiento y se acercó al micrófono. Por un momento, observó a la multitud, tranquila, impasible. En las primeras filas, directores ejecutivos, celebridades, funcionarios del gobierno. Pero Amaya no miraba a nadie en particular. Estaba mirando más allá de. Y luego ella habló. Con voz tranquila, ligeramente profunda, sorprendentemente segura para su edad, dijo. No estaba destinado a heredar nada en este mundo. Se hizo el silencio. Quienes conocían su historia comprendieron de inmediato el peso de esta sentencia. Ni un nombre. Ni una casa. Ni un futuro. Y aún así, un hombre me vio. No mi color. No mis cicatrices. No mi historial, solo yo. Algunas personas en la sala miraron hacia abajo, avergonzadas, conscientes de su propia ceguera.
A todos los niños invisibles, a aquellos que el mundo ignora, categoriza, estigmatiza o borra, son valiosos. Aunque nadie se los diga. Aunque tengan que esperar mucho tiempo para ser vistos. Sigan aprendiendo. Sigan soñando. Sigan construyendo. Porque un día, les prometo, el mundo lo comprenderá. Hizo una pausa y luego añadió, casi en un susurro. Y ese día, no será una venganza. Será un renacimiento. Toda la sala se puso de pie, una ovación de pie. No para un multimillonario adolescente, sino para un alma justa, una conciencia, una voz que hablaba en nombre de los olvidados con una fuerza suave, pero inquebrantable. Samantha, ella, no estaba en la habitación. Tras la humillación pública, las demandas perdidas, las deudas acumuladas y los contratos con los medios de comunicación incumplidos, abandonó las cadenas. Se decía que ahora vivía en un pequeño pueblo del Medio Oeste, lejos de la atención que tanto había buscado. Una figura desvanecida, absorbida por el vacío que ella misma había creado. El mansión Whitmore estaba irreconocible. Las pesadas puertas, antes cerradas, ahora se abrían cada mañana para decenas de niños, huérfanos, refugiados, supervivientes del sistema. Se oían risas, pasos apresurados por los pasillos y conversaciones apasionadas en torno a libros, ordenadores, pinturas y proyectos. La biblioteca, donde todo empezó para Amaya, se había convertido en el corazón palpitante de la casa. Allí se había pintado un gran fresco que representaba a Harold y Amaya, uno al lado del otro, frente a un mar de niños que se esforzaban por alcanzar el conocimiento. ¿Y Amaya? Ella se mantuvo fiel a sí misma. Ninguna villa en Miami, ningún jet privado, ninguna revista de famosos. Ella continuó estudiando, leyendo, escribiendo. Se rodeó de mentes brillantes y niños curiosos. Ella hablaba poco. Pero cuando lo hacía el mundo estaba escuchando. Invisible a los ojos de quienes solo saben ver lo llamativo. Inolvidable para quienes saben mirar más allá de las apariencias.